Bienvenidas y bienvenidos a mi canal El Crochet de Carla. Yo soy Carla y en este tutorial vamos a tejer la segunda parte de Totoro. Las abreviaturas en español e inglés las pueden encontrar en la descripción de este video. En esta parte veremos el bordado de los bigotes, nariz, orejas, los brazos, piernas con sus garritas y la colita. Vamos a partir con la pancita de Totoro. Para esto nos vamos a ayudar con unos alfileres, idealmente dejando la pancita justo en el centro del cuerpo, por lo menos unas 4 rondas debajo de la parte blanca del ojo, aproximadamente entre la ronda 20 y 21, y en la parte de abajo por lo menos dejando unas 3 rondas desde el centro del anillo mágico. Para coser vamos a tomar puntos de la pancita y luego con hebras del cuerpo iremos afirmando. La idea es hacerlo por todo alrededor de la pancita para que quede firme, pero sin tirar mucho la hebra, así evitamos que el tejido quede hundido. Una vez que esté toda cosida la pieza, vamos a bordar pequeños triángulos en la pancita de Totoro. Vamos a hacer 3 arriba y 4 abajo. Vamos a comenzar con las garritas de Totoro. Para esto haremos 3 cadenas, luego saltamos la primera cadena desde el crochet y hacemos 2 puntos deslizados. Volvemos a hacer 3 cadenas, saltamos la cadena del crochet, 2 puntos deslizados y volvemos a repetir este paso una vez más. En total tenemos que hacer 4 garras, ya que los pies llevan 2 y las manitos también llevan 2. Ahora haremos los brazos de Totoro con hilo gris. En la ronda 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Y en la ronda 2 haremos 6 aumentos, en total nos deben quedar 12 puntos. De la ronda 3 a la ronda 8 haremos 12 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada punto.
Y así quedan nuestros bracitos. Para cerrar haremos un punto deslizado y dejaremos una hebra larga para luego coser la parte de arriba. Yo no los he rellenado, pero si deseas puedes rellenar solo un poquito. Con la aguja pasaremos entre cada punto para cerrar, dejando una hebra larga para que después podamos coser al cuerpo. Ahora vamos a coser las garras a los brazos. Para esto las vamos a centrar en el anillo mágico y siguiendo la curva natural de nuestra pieza. Daremos un par de puntadas a los costados y una en el centro para que quede más firme. Este paso lo debemos repetir en el otro brazo. Recuerda que debemos hacer dos piezas iguales. Para esto puedes retroceder el video y volver a tejer el bracito y también coserle la garra. Una vez que tengamos las dos piezas, las vamos a coser en el cuerpo de Totoro. Nos deben quedar por lo menos unos 5 rondas debajo del ojo o una ronda debajo de donde va el borde de nuestra pancita y por lo menos 1 a 2 puntos en los costados de la pancita. Cosemos por el borde del brazo tomando puntos del brazo y hebras del cuerpo. Aquí, para evitar que el brazo quede levantado, yo le he dado una puntada en la parte del centro, solo tomando un punto del brazo y un punto del cuerpo. Ahora debemos repetir el mismo proceso con el otro brazo. Una vez cosido, vamos a juntar las hebras, hacer un pequeño nudo y esconderla. Ahora seguiremos con los pies. Para esto haremos 5 cadenas, saltamos la primera cadena desde el crochet, hacemos 3 puntos bajos y luego 4 puntos bajos en el mismo punto. Luego tejeremos en el otro lado de la cadena. Para esto tomaremos esa hebrita que se ve medio escondida y haremos 3 puntos bajos y un aumento, dándonos un total de 12 puntos. En la ronda 2 haremos aumento, 3 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos y nos deben quedar 15 puntos. Y en la ronda 3 solo haremos 15 puntos.
En la ronda 4 haremos 7 disminuciones y un punto bajo. Nos deben quedar 8 puntos finales. Aquí puedes rellenar un poquito la pieza. Una vez rellenada nuestra pieza, dejaremos una hebra larga para coser. Con aguja lanera vamos a ir cerrando, tomando solo las hebras de afuera y luego apretamos y así queda nuestra pieza cerrada. También le he dado un par de puntadas en la parte de abajo, en donde van las cadenas, porque suele quedar como un agujero. Entonces, si tú deseas, puedes dar un par de puntadas y luego pasamos la hebra y dejamos listo para coser al cuerpo. Pero antes de coser los pies al cuerpo, vamos a coser las garras. Entonces vamos a seguir la curva natural de la pieza y las coseremos en la parte de arriba. Las patitas de Totoro las coseremos justo a los costados de la pancita, dejando por lo menos unos 8 puntos entre cada pierna. Ahora continuamos con la cola de Totoro. Para eso haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en la ronda 2 haremos 6 aumentos con un total de 12 puntos. En la ronda 3 haremos punto bajo, aumento por 6, quedándonos 18 puntos. De la ronda 4 a la ronda 8 haremos un punto bajo en cada punto, quedándonos 18 puntos totales. Son 5 rondas en total las que debemos hacer. Para cerrar haremos un punto deslizado y dejaremos una hebra larga para coser al cuerpo en la parte de atrás. Con alfileres nos vamos a ayudar para posicionar la colita en la parte del centro del cuerpo. La idea es que no quede redonda, sino que quede un poco más plana. Pero debemos tener cuidado para que nuestro Totoro nos quede sentado. No dejarla ni muy arriba ni muy abajo,
para que igual esta colita sirva de soporte. Coseremos tomando puntos de la cola con hebras del cuerpo, dando toda la vuelta, pero dejando al final un pequeño espacio para poner relleno. Luego de poner el relleno ya podemos terminar de cerrar nuestra pieza y esconder las hebras. Ahora ya pasaremos a hacer las orejitas de Totoro. Para esto vamos a trabajar con rondas cerradas, es decir que cada vez que terminemos una ronda haremos un punto deslizado y luego una cadena. En la ronda 1 haremos un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cuando terminemos haremos un punto deslizado y una cadena. En la ronda 2 haremos punto bajo, aumento por 2 y nos deben quedar 6 puntos. En la ronda 3 haremos 2 puntos bajos, aumento por 2 y nos deben quedar 8 puntos. Y ahora de la ronda 4 a la ronda 5 haremos 8 puntos bajos. Serían 2 rondas en total. Aquí si deseas puedes rellenar un poquito la pieza. En la ronda 6 haremos 4 disminuciones y nos deben quedar 4 puntos bajos. Y en la ronda 7 haremos solo 4 puntos bajos. Recuerda dejar una hebra larga para luego coser al cuerpo. Recuerda que debemos hacer 2 orejitas, entonces para esto puedes retroceder el video y ver el paso a paso nuevamente. Una vez que tengamos las 2 piezas, las situaremos en la cabeza. Para esto nos vamos a guiar con los ojitos. La idea es que queden justo en el centro del ojo, por lo menos unas 3 rondas arriba de este. Cosemos con mucho cuidado para que las orejas queden rectas hacia arriba y no hacia los costados. Ahora sí nos vamos con el bordado de los bigotes y de la nariz. Para esto con un alfiler marcamos justo el centro de nuestro cuerpo, justo en el centro de los ojos. Para el bordado yo he utilizado hilo de bordar. Nos vamos a situar justo al costado de nuestro ojo, de la parte negra de nuestro ojo, por lo menos una ronda abajo desde la parte blanca, tomando solo 3 puntos para hacer el bordado. Haremos nuestro primer bigote tomando 3 puntos hacia el costado, justo en el centro, y los otros 2 lo haremos de forma diagonal para que quede como una especie de triángulo.
repetimos el mismo paso para hacer los bigotes en el otro costado del cuerpo. Y luego para la nariz puedes tomar 1 o 2 puntos formando un pequeño triángulo. Si lo tejes, súbelo a tu Instagram y me etiquetas como el crochet de Carla, para así yo poder ver tu lindo resultado. Para tejer la hojita de Totoro te puedes ir a mi short y ahí encontrarás el tutorial completo. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo este video y si te ha gustado este tutorial, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Gracias por ver.